¿Cuál es el aporte más valioso que entregas al mundo? Hola, mi nombre es Esperanza Sánchez. Bienvenido, bienvenida a la presentación de mi programa Ríos de Esperanza. Este es el aporte más valioso que yo quiero ofrecer al mundo este año 2015. Un programa que será semanal, cada jueves a las 10 de la noche, horario de España, y la intención es traer invitados, traer personas que se dedican a ayudarnos a los demás y que nos van a aportar eso que ellos saben hacer mejor. Vamos a tener personas que nos van a hablar de cómo ser más felices, cómo generar más abundancia y riqueza, cómo educar mejor a nuestros hijos, cómo amar y no morir en el intento. En fin, vamos a tener muchas cosas interesantes. Pero además a mí me gustaría también que tú también me cuentes cuál es el aporte más valioso que tú entregas al mundo. Porque el mundo lo hacemos todos, no solo yo ni los invitados que vamos a tener. Tú también formas parte de él y yo quiero que también nos cuentes. Pero primero, como te decía, quiero compartirte por qué el nombre de mi programa. Mi programa se va a llamar, o se llama, Ríos de Esperanza. ¿Por qué? Empezamos con la palabra ríos. Y aquí está un compañero ayudándome que se llama Roberto y él puede entender el propósito. Para empezar, la palabra, la R, para mí ha sido un gran reto. Yo toda mi vida, tengo 40 años, hasta los 39 y medio, yo decía ríos. No sé si notas la diferencia, ríos. O sea, una R que no suena bien. Y fue Roberto precisamente el que me hizo la sugerencia de que mejorara esa dicción para cuando empecé a formarme como conferencista. Yo pensaba que era imposible, pensaba que eso no se podía corregir porque llevaba 40 años así, pero empecé a practicarlo y cuál fue mi sorpresa que sí que empecé a mejorar. Entonces no es algo conseguido porque todavía tengo que seguir esforzándome, pero el emplear esta palabra en el título de mi programa lo que hace es recordarme todo lo que yo he avanzado y, por supuesto, todo lo que tengo que conseguir, todo lo que tengo que seguir trabajando, tanto en el tema de la adicción de la vida, lo que tengo que seguir trabajando. Y lo mismo para ti, si yo puedo hacerlo, todos podemos esforzarnos y conseguir cosas que pensábamos imposibles. ¿Por qué ríos? El río fluye, ¿verdad? El río lleva agua y no se detiene a pesar de las piedras y de los obstáculos que la naturaleza le pone por delante. Igualmente, las personas debemos fluir por la vida. A veces nos llegan acontecimientos que no nos gustan, pero debemos fluir porque hay una frase que dice: el dolor duele, pero el sufrimiento perdura. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tú te das un golpe o te pillas el dedo con la puerta del coche, te duele. ¡Ay, mi dedo! Y eso te duele, pero al cabo de unas horas ese dolor desaparece, ¿verdad? Sin embargo, nosotros empezamos a ponerle pensamientos al dolor. Entonces el dolor pasa a ser sufrimiento. ¡Ay, soy un tonto! Mira que soy un inútil. Pero ¿cómo he estado yo para pillarme el dedo en la puerta? Y es que no sé qué. Cuando son cosas más graves, pues empezamos a añadir pensamientos de resentimiento, de culpabilidad, de por qué hice esto, por qué me hizo lo otro, y ahí es cuando el dolor perdura en el tiempo. Entonces no fluimos. Somos como el agua que se queda estancada y que al final se corrompe, ¿verdad? Entonces, si somos ríos, vamos a fluir. Además, el río cuando fluye tiene un final que es inevitable, es llegar al mar. El mar es donde encontramos aquello que deseamos y ese fin es inevitable. Entonces, no debemos preocuparnos tanto por el pasado, que no podemos cambiarlo, o miedo al futuro. Debemos fluir con la vida y no preocuparnos tanto. Debemos, cuando viene un acontecimiento de dolor, está bien sentir ese dolor,
pero después dejarlo marchar y quedarnos con el aprendizaje. Por otro lado, el río a veces se transforma. No sé si conoces la historia del río Viajero, que era un río que había viajado por muchas partes del mundo, le gustaba conocer nuevos sitios, era un río muy aventurero. Pero un día, su amigo el viento le dijo: río, detrás del desierto hay lugares maravillosos que te va a encantar visitar, pero primero tienes que cruzar el desierto, perdón. El río dijo: claro que sí, yo tengo que llegar a ese sitio. Así es que se puso a orillas del desierto, cogió impulso y empujó hacia adelante. Pero se dio cuenta de que cuando empezaba a entrar en las arenas del desierto, la arena empezaba a tragarse el agua. Así es que el río echó marcha atrás y volvió a coger más fuerza y volvió a empujar y entró sobre las arenas del desierto. Pero otra vez volvía a beberse las aguas. Así es que retrocedió. El río tenía otra estrategia. Esa era una de las que él empleaba cuando tenía algún problema o algún inconveniente que solucionar. Lo hacía de esta forma. Pero también otra estrategia que era bordear la situación. Así es que decidió abrirse y bordear el desierto. ¿Qué sucedió? Que el desierto era tan grande que no conseguía abarcarlo. Así es que se rindió. Llegó un momento en que el río se quedó triste y desilusionado porque no sabía qué tenía que hacer. Entonces llegó su amigo el viento y le dijo: río, a veces para alcanzar nuestras metas tenemos que transformarnos. Así es que el río se quedó pensativo y dijo: ya lo tengo. Cerró los ojos, se abrió al sol, el sol evaporó las aguas, se convirtió en nube y su amigo el viento empujó las nubes para atravesar el desierto. Y así fue como el río consiguió su objetivo, consiguió llegar a esos parajes maravillosos y seguir su camino. A veces eso nos sucede en la vida. Tenemos que transformarnos para poder llegar a cumplir nuestras metas. Otra característica que tiene el río que tanto me gusta es que el río crece cuando se nutre de otros afluentes. Llegan otros ríos pequeños que vuelcan sus aguas en el río principal. Y esa es la idea que yo tengo de mi vida. Después de este año, que llevo formándome como coach, como conferencista, he conocido a muchísimas personas que han aportado a mi río y me han hecho crecer. Todos hemos crecido, porque al fin y al cabo las aguas de ese río confluyen, pero todos mantenemos nuestra esencia. De ahí surgió un poco la idea de este programa, porque al hacer conferencista mi propósito era llevar mi mensaje de cómo yo había superado mis experiencias en la vida, cómo llevarlas al mundo, que mi voz se escuchara. Pero pensé que podía hacer mucho más, y era que convertirme en un puente o en un acueducto para que las personas que a mí me habían aportado pudieran estar también delante de ti. No ser yo solo la voz que interpreta, aprende y te transmite, sino traer esas personas para que puedan aportar también a las personas que están en mi círculo. Y de ahí surgió la idea de este programa. Así es como debemos siempre nutrirnos de lo que los demás nos aportan en la vida. Y así es como el río de nuestra vida cada vez se hace más grande. Y cuando más grande es, más valor tiene,
y más poderosos nos volvemos, porque podemos llegar más lejos, podemos conseguir más cosas en la vida cuando todos nos unimos. De ahí también ha surgido la idea de crear una comunidad en Google+, que se llama Mujeres Valiosas con Esperanza. Con Esperanza, tengo que aprovechar mi nombre porque Esperanza no es solo mi nombre, sino Esperanza es mucho. Entonces, Mujeres Valiosas con Esperanza es mucho, es algo muy grande. En esa comunidad lo que estamos trabajando también es eso, cómo todas las mujeres valiosas que hay en el mundo podemos unirnos y hacer crecer ese río para que nuestra voz se haga más fuerte y llegue a más personas todavía. Lo bonito de todo esto, como os decía, es que al final de ese camino, de esa trayectoria que lleva el río, al final está el mar. Y el mar es la felicidad, la abundancia, es eso que todos deseamos. Pero ¿qué sucede? Que el mar está compuesto de agua. Es decir, que el río ya tiene la esencia que tiene el mar. No sé si conoces la historia del pez, del pequeño pez, que llegó, estaba nadando en sus aguas y se encontró con un pez mayor que él, tenía más experiencia, era más sabio y le preguntó al pez chiquitito: oiga, usted, perdone, necesito que me ayude. Claro, le dijo el pez grande. ¿Qué necesitas, pequeñín? Es que me han dicho que por aquí cerca está el océano. ¿Cómo puedo llegar a él? Y el pez grande le dice: pequeñín, el océano es esto donde estamos. Está aquí mismo. Y el pez chiquitito le decía: no puede ser. Esto no es más que agua. Yo quiero ver el océano. Así es que el pez pequeñito, desilusionado por la respuesta, se marchó nadando y se fue muy lejos, desilusionado. Ese es otro gran mensaje. El agua del río, el agua del mar, es lo que llevas dentro, ya está en ti. No tienes que ir a buscarlo a ningún sitio. Por eso, mientras eres río, ya eres feliz, ya tienes la felicidad contigo. Con tus amigos, con tu entorno, vas a crecer y vas a fluir y vas a llegar a donde tú quieres. Pero en el camino ya eres lo que buscas. ¿Y por qué ríos de esperanza? Porque quiero aportaros, como decía, toda esa experiencia, todos esos conocimientos, que vayamos creciendo, quiero aprender y quiero enseñar a todo aquel que quiera, que esté dispuesto a fluir con la vida, a crecer, pero siempre sin perder la esperanza, por supuesto, porque la esperanza es lo último que se pierde.